Esta noche en CNN Chile vamos a hablar de algo que va a ocurrir este fin de semana. El cantautor nacional Manuel García va a realizar 2 nuevos shows en Matucana 100. Pero el evento está bautizado como Guitarras Diamantes. No es la única novedad que trae el músico durante este fin de año. Vamos a conversar de sus pasos, de también su rol en el último tiempo a propósito de su apoyo directo a algunos jóvenes candidatos que hoy ya son diputados electos. Vamos a hablar de todo con Manuel García, que está aquí en CNN Chile. Manuel, bienvenido aquí a esta conversación. Muy buenas noches, Rafael, muchas gracias. Bueno, Manuel, terminó un año y esta mezcla de guitarras diamantes, esta mezcla de música, de presentaciones, ambas dos que se van a hacer este fin de semana, un poco en resumen lo que han sido los 365 días del año en que te has podido mostrar a lo largo del país y que has tenido varios roles dentro de la sociedad. Sí, por supuesto, es una manera de cerrar el año, los ciclos no que abren otros cuando se están acabando estos 365 días y al mismo tiempo de celebrar. Tenemos muchas razones para estar contentos por un año tan álgido en general para Chile, que esperamos que hacia el 2014 se perfile como un año más mágico. Todavía no se concreten tantas ideas que están por ahí en el aire dando vueltas. Lo preguntaba así a propósito de cómo has presentado tú tu carrera, en el sentido de que permanentemente estás reuniendo elementos cotidianos y los traduces en música. Claro, esos elementos cotidianos, lo interesante que tienen es que siempre son el reflejo del sentir popular, en mi caso. Cuando digo eso, es que a mí me interesa mucho mirar y observar cómo se va construyendo una sociedad desde sus engranajes más pequeños hasta los más grandes, es decir, aquellos fenómenos políticos, sociales, económicos, pero cómo eso está sustentado en la lucha del día a día de toda la gente que construye un país, el que trabaja tal vez a veces en el lugar más humilde, ¿no? en esa piedra angular que pudiera ser tan importante también a la hora del pensamiento, que es el trabajo obrero en general, ¿no? Esa gente que va a las 5 de la mañana en una micro, luchando, resolviendo el día a día, estirando el presupuesto, pensando cómo construir tal vez una vida mejor para sus hijos, una calidad de vida para su familia. Ese cotidiano, cómo una señora estira ese presupuesto y lo resuelve mágicamente para que el día de la Navidad haya una cosita ahí para sus hijos. Toda esa fuerza es la que a veces en ese sencillo cotidiano es interesante observar y aprender, para que ojalá pueda ser parte de una canción, de un texto, de una obra de teatro, en fin. Ese es un poco el trabajo sencillo del artista, reflejar. ¿Te sientes la voz de los sin voz? No, lo que pasa es que yo creo que yo tengo una voz pequeña como muchos otros, pero que ha sido parte de una suma de intenciones en este minuto en Chile. El hecho de aprender que tenemos derechos, que tenemos fuerza, que tenemos también una posibilidad de tener una nueva actitud frente a nosotros mismos y a la sociedad, y eso encadena, digamos, una situación donde los artistas hoy por hoy son visibles y son necesarios como parte también de la reflexión social. Eso por un lado lo entienden los artistas y también lo entienden los medios, también lo entiende la gente común y corriente que de pronto está metida con la cabeza y en el trabajo y necesita algo más que su trabajo. Por ejemplo, un verso para hacer mejor sus días. En ese sentido, yo siento que soy parte de esa cadena que ahora en Chile se siente tan potente. Te lo pregunto así, y claro que suena una frase de Armada, la voz de los sin voz, porque si uno analiza tu biografía, evidentemente tú tienes un desarrollo distinto a muchos músicos que están hoy día en la palestra, no solo en Chile, sino que en el extranjero. Voy a citar una nota que estuvimos revisando. Dice: mi manifiesto, Manuel García, y parte diciendo, recordando tu comienzo: yo viví sin saberlo en un estado de ruralidad muy potente, en una casa de cholguán y piso de tierra en el Cerro La Cruz de Arica, en el norte. Mi conexión era con el desierto. Recuerdo que salía a correr o caminaba solo 10 minutos y ya no veía ninguna casa. No sentía ningún ruido excepto el del viento y de las piedras bajo mis pies. Lo tenía tan incorporado que incluso viviendo aquí en la gran capital no lo echaba de menos, porque iba conmigo a todos lados. 2 cosas: tu esencia y comenzar con pobreza. Sí, claro, es que el ámbito mágico de la vida uno nunca sabe dónde lo puede hallar. Tal vez el que tiene mucho no necesariamente esté vinculado eso a que automáticamente la virtud sea parte de su vida, así también como el que tiene menos
tampoco se puede decir que la vida, el destino, la gente que ama, no sé, un camino no lo vaya a encontrar o vaya a ser siempre todo solamente por el sentido de lo económico, siempre precario. Entonces ahí está esa dicotomía que se produce, que en este caso en el norte, mientras más pobres eran las casas, mientras más campamentos eran, estaban más vinculadas al desierto, al mar, al tiempo, al espacio, o sea, de alguna manera habían regalos también ahí dentro de esa precariedad. La necesidad de juntarse entre vecinos, la necesidad tal vez de contar historias, de entretenerse como niños imaginando cosas con piedras, palos, una serie de cosas que a veces uno cree que ahora le hacen falta a los niños, sobre todo los que tienen o pueden acceder con tanta facilidad a la tecnología, digamos, o a esa cultura moderna del tener, del obtener. Entonces, por eso que, claro, hay una dificultad en eso, por supuesto, que esa dificultad económica, esa valla compleja para cualquier niño, adolescente y joven de superar en el tiempo. Pero yo no puedo nunca dejar de agradecer también que junto con ese camino duro habían estos aspectos mágicos. Esos aspectos mágicos, Manuel, y esa dificultad que quizá no todos han tenido, o que sí igualmente representa a gran cantidad de jóvenes, hizo que tuvieras una inquietud por apoyar mejoras en la educación en el último tiempo, el defender la educación gratuita de calidad, y que hizo que fueras parte central de muchas términos de marcha, porque estabas ahí siempre en el escenario, más de alguna también te tocó marchar en sí. Claro. ¿Tiene algo que ver con ello? Sí, yo he tenido el privilegio de poder compartir esta energía con la gente joven. Creo que yo precisamente soy testigo de aquellas dificultades, de aquellas, de carne propia digo, ¿no? De la dificultad de lo que significa estudiar con mucho esfuerzo, trabajar para estudiar, juntar los pesos, perder oportunidades. Al mismo tiempo, fui parte depositario de la buena voluntad, y esto es muy lindo que lo diga frente a cámara, de un colegio artístico F19, que ya no existe en el norte de Arica, donde por buena voluntad del director Humberto Leiva y del profesor Luis Alvear, yo un día llegué con mi guitarra, me instalé en esa escuela, donde se pagaba una mensualidad y también una inscripción, y fui como por 4 años y me enteré que se pagaba el día que me fui, porque nunca me cobraron un peso, como un acto de dignidad de la educación, y ese es el primer ejemplo de la maravilla que tengo yo, que sí se puede, que una buena voluntad y que no se necesitan exactamente becas, procesos rigurosos, una burocracia para que haya una educación gratuita. A veces también depende de unas buenas voluntades, digamos, en el sentido de ¿qué le doy yo al otro para que la educación gratuita sea y exista? Un libro, una palabra, lo induzco, lo llevo como profesor, le entrego algo con cariño, con amor, acepto en mi academia que es pagada a un par de becarios, etcétera. O sea, se puede construir también desde estos engranajes más sencillos, ¿no? Todo eso. Entonces, yo conozco esa experiencia de lo que fue difícil, no sé, tener que trabajar para pagarse la universidad, los aranceles y todo eso, pero también de estas otras buenas voluntades hermosas en el tiempo, que tiene que ver con las buenas voluntades de que otro se eduque. ¿Te gustaría que, además de la buena voluntad, existiera el derecho a tener esta educación gratuita de calidad en el corto plazo, a propósito de lo que vemos en el escenario político? O sea, somos un país dotado, se ha discutido tanto eso, ¿no? A nivel como se empieza a hablar luego, ¿no? Del ingreso per cápita, de no sé qué, todos esos conceptos que tienen que ver con un montón de... Todo ese tipo de cosas que tienen que ver como con mirar y decir si sí o si no, pero está altamente demostrado por entrevistas, por ya comentarios que hacía gente mucho más lúcida que uno, no sé, Benito Baranda, hay una exposición de él por ahí dando vuelta en YouTube donde explica también cómo con todas las voluntades y todas las herramientas que son técnicas se puede llegar finalmente a establecer en Chile, por la capacidad que tenemos nosotros como país también de trabajo, etcétera, de organizarse en función de una educación gratuita y de calidad. Y eso es una urgencia. O sea, en este minuto cualquiera que tenga que ver en este caso con todas estas coyunturas de gobierno, todos estos muchachos jóvenes, hermosos, diputados que son ahora parte de toda una parrilla de conversaciones que vendrá hacia el 2014, tienen la intención y son depositarios de una voluntad que ya no es solo política, sino que es social, en la medida que cualquier chileno que uno le pregunte está consciente, exige su derecho y sabe que ese es el único camino para que el país crezca la educación. ¿Apoyaste a Camila Vallejo, a Giorgio Jackson, a Gabriel Boric? ¿Los tres salieron? Sí, por supuesto. ¿En algún momento no te llamó la atención
se te pasó por la mente. A la Carol Cariola también. No tuve oportunidad de estar mucho en sus campañas, pero sí la... Pero también la apoyaste. ¿Y en algún momento no se te pasó a ti por la cabeza postular algún cargo de elección popular? Yo creo que hay una cosa muy interesante ahora que pasa, y es que los liderazgos están también representados por gente idónea. Los artistas a veces tenemos capacidad de reflejar ciertos fenómenos, de ser pensadores también de nuestras culturas, de aportar en la reflexión filosófica, poética o estética con respecto a muchos temas. Pero liderar políticamente a distintos grupos, tener la capacidad de organización, tener la capacidad de gestión, tener la voluntad de ese tipo de liderazgo es algo que para mi gusto tiene que recaer en los hombros de aquellas personas que tienen esa capacidad. Yo por eso soy un ciudadano entusiasta y siempre con una ilusión en ese sentido, en que todavía podamos darle una vuelta más y una posibilidad a la política en Chile. Que en un minuto se ha desprestigiado tanto que nos lleva incluso a pensar, y algunos con muy legítimo también derecho, a que no va por ahí la cosa, a que no va en el voto, a que no está en el mecanismo, a que todo está demasiado instaurado desde mucho tiempo, está anquilosado ahí en una especie de sistema que realmente finalmente se pierde en sí mismo y no va a cambiar nada. Yo no sé qué tan así es. O sea, a mí me gustaría en estos muchachos jóvenes sobre todo ver una nueva luz en ese sentido. Estuviste en el Festival de Viña, un escenario que algunos incluso cuestionaron el que estuvieras ahí ante esa gran cantidad de personas. ¿Cómo recibiste las críticas y cómo fue la experiencia estar ahí? No, yo creo que fue lindo. Yo me encuentro con gente en el extranjero, en otros países que no conocían mi música, mucha gente también que tiene que ver con el tema del exilio, y se emocionaron y conocieron las canciones. Legítimo es también que a alguien no le parezca que un artista de mis características pudiera estar en Viña. Pero yo Viña del Mar lo conocí niño, en blanco y negro, con los abuelos viendo el televisor todos juntos, y ahí fue que pude ver a los Jaivas tocar, a The Police, pude conocer a Julio Seger, a Eduardo Gatti, al Inti Illimani, los vimos tocando ahí a Café Tacuba, los tres, bandas legendarias que van construyendo también lo que significa nuestra historicidad, no solo musical, sino que también filosófica, un Serrat. Desde ese punto de vista, ese Festival de Viña para mí iba a ser una experiencia muy interesante. Iba como jurado, nos hicimos muy amigos con la gente, fue un jurado muy especial, creo yo que el más desordenado en años de ese festival. Creo que un jurado no se había subido nunca tantas veces a un escenario, y quedan también, por supuesto, siempre yo abierto a esa crítica, porque finalmente de si uno debe estar o no, son apuestas que uno hace, son intenciones que uno tiene de hacer las cosas bien, de ocupar los espacios, de que si no te van a censurar, entonces uno tiene el legítimo derecho a subirse y ocupar esos espacios que son chilenos y que son populares también para la música. Y bueno, dijiste por ahí. El escenario era para dar a conocer tu mensaje, incluso dabas cuenta de que el uso de los medios de comunicación son una herramienta, dijiste también en otra entrevista, que pudiese ser naturalmente adecuada a la hora de decir una verdad. En ese escenario, en ese momento, ¿pudiste decir esa verdad que estás buscando comunicar? Sí, primero porque las canciones, o sea, no sé qué tal una verdad, pero una verdad propia, digamos, un punto de vista por lo menos, con respecto a lo que uno como artista es y siente en ese minuto. También una carta polémica que yo leí al presidente Sebastián Piñera, polémica en la medida que esa carta dirigía las palabras con respeto y cariño a un presidente de la República. Yo siempre digo que ese respeto y ese cariño también es por toda una sociedad, por toda una gente que vota en un minuto, por toda la gente que quiere construir algo, porque tampoco es llegar y instalarse en un escenario y sin pedir permiso en una casa que no es exactamente la de uno, que son todas esas casas que están conectadas a un televisor, irrumpir con una especie de acto poético y político al mismo tiempo. Esas cosas me permitían a mí de alguna manera sentir que yo estaba conectando con algo muy natural y muy real dentro de lo que a mí me pasaba como persona en ese minuto con respecto a muchos temas. ¿Por quién votaste en primera vuelta? ¿Me contestas a la vuelta? Primera vuelta. ¿A la vuelta de la pausa? Ya. ¿Te parece? Manuel García con nosotros aquí en CNN Chile. El músico Manuel García con nosotros. ¿Por quién votaste en primera vuelta, Manuel? Yo me la voy a estar como ese juego de George Jackson no decía, porque nadie votaba en primera vuelta.
Mira, yo dije hace varios meses atrás, ya no sé cuánto tiempo, cuando empezó todo esto de los rumores de que si iba a ser un candidato u otro y todo, que yo tenía la teoría de que Michelle Bachelet iba a ser parte de la nueva coyuntura izquierda y que yo la conocía personalmente y era una buena persona, que a mí me parecía que la gestión de la Concertación había quedado con muchas deudas con respecto a la sociedad chilena y que en esta nueva perspectiva me parecía que iba a ser la candidata más idónea. Me sigue pareciendo aquello desde el punto de vista muy ciudadano en términos de lo que significa el conflicto social en Chile hoy por hoy y la escena política tal y como está. Personalmente y muy en el corazón me hubiese gustado que hubiésemos tenido más opciones de candidatos. Es decir, no estar siempre eligiendo ese sentido que uno dice, bueno, ahora es por un conflicto con la derecha, ahora es por votar por la opción, por el mal menor. Todo ese tipo de cosas que finalmente sí son una voz que se instaló en la sociedad con respecto a esta gestión concertacionista. Ahora, para mí hoy en día una Michelle Bachelet significa una presidenta de la República que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de escuchar precisamente estas voces jóvenes, de solucionar los temas que tienen que ver con respecto al pueblo mapuche, de solucionar los problemas que tienen que ver con el agua. En Arica estamos con un tremendo problema con el tema de la termoeléctrica y todo este tipo de cosas que tienen que ver con contaminación de distintos metales que se han venido instalando como un basurero cerca de lugares donde vive gente, o sea, arsénico, plomo, todo ese tipo de problemas que a veces son parte de la contaminación que no conocemos, sobre todo en el norte, que es un tema bastante oscuro a veces para la zona central, donde mayor información hay. Para mí representa esa Michelle Bachelet hoy día un desafío para ella, para el gobierno, para la coyuntura que va a existir y todo. Entonces, pensando en todo eso y marcando AC en el extremo derecho del voto, entonces yo le he puesto mi bono a la Michelle en este minuto. Dijiste, espero ser convencido para no votar siempre por opciones menos malas, el mal menor que decía. Claro. ¿Te convenció entonces, Michelle Bachelet? No, lo que a mí me convence es la coyuntura que está representando ella en este minuto, en función de que sí el pueblo ha logrado poner a ciertos candidatos jóvenes que yo espero que hagan mucha presión, ¿no?, dentro de lo que significa el nuevo gobierno, estudiando muy bien lo que signifiquen en este minuto en adelante las propuestas de gobierno, y con una clara voz ciudadana, digamos, de que estamos muy atentos a lo que va a pasar y que estamos muy conscientes de lo que finalmente van o no a ser las coyunturas. Es decir, yo voy a estar convencido cuando, en este caso, si vale el dicho que dice ver para creer y obras son amores. O sea, en este caso me tengo que atener a esos dichos populares, porque yo creo que estamos en un momento de coyuntura y vamos a ver hasta dónde realmente se hacen responsables los gobiernos. Pero yo estoy convencido de que en este minuto es la opción política, y digo eso porque no son todas las opciones, no se cierra todo en la sociedad cuando un gobierno asume. La sociedad no debe pensar, la gente no debe pensar, no, aquí entonces se va a decidir, aquí se va a solucionar todo y ellos van a decir cómo es. No, son líderes, están ahí para representar a la gente y tienen que ojalá tener, por supuesto, el corazón abierto, la mente abierta, los 7, los 8, los 1000 sentidos para poder estar con las antenas bien despiertas a lo que un pueblo está pensando y está sintiendo. Yo echo mucho de menos los discursos, a veces el cariño con el que hablaba Allende hacia su pueblo. Veo mucho papelito, mucha hoja, mucho cuento con mucho número, cosas que la gente no entiende. ¿Iván Fuentes? La gente que tiene esa capacidad, sí, como Iván, de representar de pronto a través de una palabra más natural a su pueblo, sin valerse de una hoja, porque la verdad siempre habla bien. Entonces eso también se echa de menos a veces en un líder que tenga que ver con las características de un presidente. Espero que podamos encontrar ese sentido humanista que todavía nos deja Allende como un desafío en el tiempo. No lo digo yo, lo dicen los estudiantes de la UNAM en México, lo dicen en China, lo dice la gente en otros países, lo dice la gente de Francia, lo dicen aquellas culturas que todavía rescatan a los grandes humanistas del mundo, dentro de los cuales Allende todavía sigue siendo nuestro presidente más importante.
Guitarras Diamantes se llaman los dos conciertos, Manuel, que van a tener lugar este fin de semana en Matucana 100. La jornada del sábado va a ser a las 10 de la noche y el domingo va a ser a eso de las 21 horas, 8.000 pesos la entrada general. Hay una preventa que está hasta este miércoles. Ahí se va a presentar lo que estamos viendo ahí en la mesa, Manuel García, cancionero, y además Acuario Visión. O, digamos, ahí se va a poder. Sí, nosotros en el concierto hicimos una síntesis. El apareció un cancionero que viene con los acordes, un libro cancionero, sí. Por eso es así, como viene bien especial en su hechura, que es una idea de una editorial Liberalia en nombre de Berta Concha y toda la gente que puso el talento y el cariño para que este cancionero apareciera. Y Acuario Visión es la muestra del concierto en vivo, hecha para DVD, que tiene que ver con el disco Acuario, que es un disco también muy... Caupolicán, ¿no? Esto lo hicimos en la Quinta Vergara. Yeah. Después de Viña nos quedamos entusiasmados con el escenario, decidimos lanzar allá el disco Acuario y las imágenes que están viendo las grabamos en la Quinta Vergara, y es una propuesta bien electropop, bien distinto a lo que se propone, por ejemplo, en este cancionero, que es tocar las canciones, sintetizar en la guitarra. Y en este concierto Guitarras Diamantes que vamos a hacer ahora, donde hay dirección artística y también musical de Angelito Parra, ahí resumimos en la guitarra el sentido de casi todos estos materiales, tratando de homenajear este instrumento chileno que está presente en los hogares, en las universidades, en las casas, en tantos talentos también que tenemos guitarrísticos. Manuel García con Ángel Parra hijo, con Angelito. Además van a haber otros invitados, ¿no? En este fin de semana está Bernie Trauf. Sí, por supuesto, guitarrista de las Liliths, una gran comunicadora también. También, y me adelantabas en la pausa que tenías. Me encantaría decirlo ahora. Tengo un gran invitado, quien fue mi padre nobiliario en Santiago, que me abrió puertas, que fue parte de toda una historia de vida para mí muy profunda, alguien que quiero muchísimo, y es un gran talento, no todo lo conocido que yo quisiera, mejor porque así yo lo muestro y lo luzco en mi concierto, que es Mario Rojas. Investigador incansable de la Cueca Brava, fundador del grupo de Quirús en alguna época, gestor de la música para obras de teatros como El Desquite, creador de ideas de cosas que se tramaron en torno también a la obra de don Roberto Parra, descubridor de todo ese momento que fue un fenómeno en Chile que canalizó muy bien Andrés Pérez después en tantas obras de teatro, y todo ese bajo fondo chileno que hoy también es parte de nuestro orgullo. Y bueno, este gran Mario Rojas también es uno de mis invitados especiales para este sábado y domingo. Sábado y domingo. Gran espectáculo. Manuel García, para conversar de actualidad, de contingencia, de tu carrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rafael, a ti, a CNN por la entrevista. Que estés muy bien. Gracias. Manuel García, con nosotros en la entrevista esta noche. Y al escucharla di vuelta a la página 32 del libro donde pusiste los pétalos de una flor. Y cuando los vi, algo brilló, algo de ti que había olvidado.